El presidente al-Assad: Siria es una línea de demarcación y jugar con esta línea tendría graves repercusiones en toda la región y nuestra decisión es dialogar y combatir el terrorismo. El presidente Ahmadinejad afirma que Siria saldrá victoriosa gracias a la sabiduría de su liderazgo y la identificación de su pueblo con él, obligando a todos a convencerse del diálogo. La Comisión Ministerial confirma avanzar en la aplicación de la primera fase del programa político y los profesores de la Universidad de Damasco afirman la prioridad de suspender la violencia y ampliar los canales de contacto. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El presidente Bashar al-Assad aseguró que el diálogo atañe a cada ciudadano sirio y gira en torno a todos los aspectos de la vida en Siria, aseverando que el futuro de Siria no puede ser definido simplemente por sus dirigentes, sino por las aspiraciones y ambiciones de toda su gente. Subrayó en una entrevista concedida al diario británico Sunday Times, en alusión a las oposiciones interna y externa, que no tiene que ver con la ubicación geográfica de ambas, sino con sus raíces, recursos y representación. Y dijo claramente: si alguien desea honestamente ayudar a Siria y contribuir al cese de la violencia en nuestro país, solo puede hacer una sola cosa: dirigirse a Turquía, Qatar y Arabia Saudita para decirles que cesen su financiamiento al terrorismo en Siria, indicó al-Assad, al tiempo que afirmaba que Al-Qaeda y su ideología representan una amenaza y un peligro no solo para Siria, sino para toda la región. El presidente al-Assad destacó que si las partes externas realmente desean ayudar, deberían presionar a Turquía, Qatar y Arabia Saudita para dejar de suministrar dinero y armas a esos terroristas. Y a fin de cuentas, nosotros, como cualquier otro país soberano, no vamos a negociar con terroristas, aseveró. El presidente al-Assad señaló que en Siria hemos tomado dos resoluciones: lanzar el diálogo y combatir el terrorismo, aludiendo también a la guerra mediática contra Siria para impedir que la verdad llegue al mundo exterior. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad afirmó que su país está de parte de Siria frente a la guerra mundial que enfrenta. El presidente Ahmadinejad, durante su reunión con el viceprimer ministro sirio y ministro de Asuntos Exteriores y expatriados Walid al-Muallim, celebrada en Teherán, puntualizó que la firmeza de Siria y el aferro de su ejército y pueblo en torno a su dirigencia han obligado a todos a reconocer el hecho de que no existe otro camino para resolver la crisis más el cese de la violencia y mediante el diálogo y la comprensión nacional, afirmando que el programa político presentado por el presidente al-Assad es bueno y positivo. Por su parte, el canciller al-Muallim expuso ante el mandatario iraní la evolución de los acontecimientos en Siria y las dimensiones de la conspiración que enfrenta, la cual apunta a destruir su infraestructura y fortaleza mediante la introducción de elementos terroristas pertenecientes al Frente al-Nusra y otros grupos terroristas armados de países conocidos, regionales y extranjeros, luego de someter a estos elementos a entrenamiento y suministrarles de dinero y armas para que lleven a cabo actos de terrorismo contra los ciudadanos y las fuerzas del ejército y del orden, así como la propiedad pública y privada dentro de Siria. Por otra parte, al-Muallim se reunió con Said Jalili, secretario del Consejo Supremo de la Seguridad Nacional iraní, a quien expuso el estado actual en Siria. Jalili insistió en la necesidad de continuar las consultas y la coordinación entre los dos países y expresó su convicción de que Siria triunfará en esta batalla contra la conjura urdida en su contra, gracias a la unidad de su pueblo y al aferro del mismo a su dirigencia. La comisión ministerial encargada de hacer seguimiento y tomar las medidas para la aplicación del programa político para resolver la crisis, presidida por el primer ministro Wael al-Halaki, se reunió con un grupo de profesores de la Universidad de Damasco en preludio al lanzamiento del diálogo nacional para superar la crisis en Siria. El titular sirio aclaró que el encuentro se produce
para intercambiar los puntos de vista y las ideas que enriquecen el diálogo nacional del modo que responda a las aspiraciones del pueblo sirio, asegurando que el gobierno ha avanzado en la aplicación de la primera fase del programa político y que está abierto a todas las fuerzas activas en la sociedad sin excluir a ninguna parte. Asimismo, expuso las medidas adoptadas para estimular el diálogo y garantizar su éxito, señalando las garantías ofrecidas a los desplazados sirios para que puedan volver a su patria y vivir una vida digna, y para que las fuerzas opositoras internas y externas, incluyendo los comités de coordinación de los grupos armados, puedan participar en el diálogo en el marco de las constantes nacionales, rechazar la violencia e incorporarse al proceso político pacífico. Sobre el terreno, las autoridades competentes liquidaron a un número de terroristas durante enfrentamientos con un grupo armado que intentaba infiltrarse en Palmira, en la provincia central de Homs. Entre los terroristas aniquilados se conoció la identidad de Faraj Hamad al-Hindawi, el saudita Munawar bin Mufdi, cabecilla en el frente terrorista al-Nusra y que se había infiltrado en territorio sirio a través de Turquía. En el campo de Homs, una unidad del ejército se incautó de grandes cantidades de armas y municiones dentro de los refugios de las bandas terroristas armadas en varias localidades, donde también incluyen estos armamentos varios proyectiles de mortero, además de lanzacohetes RPG, asimismo misiles antiaéreos térmicos, también blindados, 11 fusiles de guerra mecánicas, 2 ametralladoras PKC, explosivos detonadores y cantidades de munición diversa. La fuente agregó que unidades del ejército árabe sirio prosiguió hoy con sus operaciones contra los grupos terroristas en diferentes localidades y dejó a numerosos terroristas entre muertos y heridos. A todo ello, otra unidad del ejército infligió ingentes pérdidas en las filas de los grupos terroristas que asaltan a los ciudadanos y las propiedades en las localidades de Sa'an y Zafarán, destruyendo 3 vehículos equipados con ametralladoras, incluidas las armas y municiones dentro de dichos vehículos. Cabe destacar que algunos de estos materiales fueron introducidos en el país de forma ilegal desde Turquía. En Damasco, las Fuerzas Armadas descubrieron en la zona de Kafarsuse un refugio de los terroristas que utilizaban para almacenar materiales alimenticios y medicamentos robados y contrabandeados en la ciudad. En la ciudad liberada de Quneitra, la subcomisión de diálogo se reunió con actores sociales, civiles y políticos de las comunidades desplazadas en la provincia. Las intervenciones de los participantes en la reunión se centraron en la necesidad de detener la violencia, indemnizar a los damnificados, poner en libertad a los detenidos que se comprobó que no se involucraron en crímenes terroristas, invitar todos al diálogo, incluyendo los armados que renunciaron sus armas, y juzgar a los que desestabilizan la seguridad del país. Asimismo, en Idlib, la subcomisión de diálogo se encontró con un número de clérigos cristianos y musulmanes en la provincia, donde los participantes en el encuentro consultivo subrayaron la necesidad de suspender la violencia, fortalecer los valores de la tolerancia, reconciliación y amor entre los hijos de Siria, insistiendo en juzgar los corruptos y preparar el ambiente para el diálogo nacional en aras de construir un futuro mejor de la patria. Un terrorista se inmoló usando un cinturón explosivo en pleno centro de la ciudad de Karbala, en Irak, dejando 10 heridos.
Por otra parte, un oficial del ejército iraquí anunció la muerte de 2 soldados en otro ataque terrorista que tuvo como blanco un punto de control en la jurisdicción de Tal Afar al norte de Bagdad. Mientras 4 iraquíes, entre ellos un soldado, habían perdido la vida y otros 11 resultaron heridos, entre ellos 3 agentes de policía en una serie de explosiones separadas acaecidas en Irak. En Túnez, los ciudadanos apedrearon al presidente del movimiento de renacimiento, Rached al-Ghannouchi, en la ciudad de Tala, al noroeste del país, manifestando su rechazo al movimiento gobernante y reclamando la dimisión del Ghannouchi. La agencia de noticias de Francia informó que decenas de ciudadanos gritaban «Vete» al ver al Ghannouchi, quien llegó al centro de Tala para pronunciar un discurso, y a su salida de la misma con prisa, los ciudadanos apedrearon su carro, causando daños a su vidrio trasero. Cabe destacar que esta no es la primera vez que los líderes del movimiento Renacimiento son el blanco de las piedras de los ciudadanos en Túnez. En Libia, y con el indetenible desorden originado por la intervención militar de la OTAN, un ciudadano perdió la vida y otros tantos resultaron heridos en enfrentamientos tribales al este de la capital Trípoli. En los choques se utilizaron armas pesadas y fueron atacados los hogares de los civiles, provocando un éxodo masivo a las familias aterrorizadas. En otro contexto, se detuvo la exportación del gas libio a Italia a raíz del intercambio de disparos cerca de las instalaciones de gas y petróleo al noroeste de Libia. A todo ello, diplomáticos occidentales afirmaron la incapacidad del nuevo gobierno libio de reformar el ejército nacional. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. El presidente Al-Assad: Siria es una línea de demarcación y jugar con esta línea tendría graves repercusiones en toda la región. En nuestra decisión es dialogar y combatir el terrorismo. El presidente Ahmadinejad afirma que Siria saldrá victoriosa gracias a la sabiduría de su liderazgo y la identificación del pueblo con él, obligando a todos a convencerse del diálogo. La Comisión Ministerial confirma avanzar en la aplicación de la primera fase del programa político y los profesores de la Universidad de Damasco afirman la prioridad de suspender la violencia y ampliar los canales de contacto. Estimados televidentes, esta ha sido toda la información. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.